para dar a entender un concepto que se llama, en inglés se llama attractors y uno lo puede traducir como puntos de atracción. Yo voy a abrir una definición simple para mostrarle el concepto y después vamos a construir una dos en realidad, que tiene que ver con lo mismo. ¿Dónde las tengo? Aquí. Esta. Les voy a mostrar lo que hace esta definición. ¿Ya? Al igual como lo hemos visto en otras, aquí hay una suerte de matriz de puntos, ¿ya? Y en cada una digamos, de esos puntos se está creando una esfera. Pero aparte de eso, hay otro punto, que es el punto rojo que está ahí, que está suelto. Y si uno controla, digamos, ese punto y lo mueve alrededor, digamos, del espacio, ya sea fuera o dentro de la matriz, ejerce una cierta influencia en las esferas, y en este caso las que están más cerca de ese punto decrecen su tamaño y las que están más lejos lo mantienen. ¿Ya? Esto es lo que se conoce como punto de atracción. Entonces, si yo me voy a entender un poquito cómo funciona, siempre va a partir, en este caso, esta sería la matriz, ¿ya? Que vamos a quitar estas previsualizaciones, ¿no es cierto? Ya hemos construido matrices, ya aquí hay un rango, ya un número, en este caso le está dando todo el mismo valor, ¿ya? Y tenemos este punto que está separado, que si yo lo muevo, por ejemplo, veamos si me voy a distanciar un poquito, ahí lo voy a colocar en automático, va a ejecutar ese movimiento que yo hice ahí. Entonces, si ya me sitúo por aquí y muevo el punto, ya lo que va haciendo ese punto que está ahí es influenciando, digamos, al resto de las geometrías y cambiando su tamaño, ¿ya? Y si revisamos la definición, ya tenemos la matriz siempre, ya sea de cualquier tipo de elemento, en este caso puntos, el punto de control que siempre va a ser uno aparte, después tenemos una relación de distancia, ¿ya? Donde compara uno con otro, ¿ya? Y en este caso está construyendo una esfera aquí al final, que incluso me la está marcando con un problema, ¿ya? Seguramente donde la distancia que está generando está justo el punto atravesando una, entonces seguramente está tan cerca de una que no se puede generar. Si yo muevo un poquito más, ahí se fue el error. Ya, y lo que vemos acá es que está haciendo una operación, en este caso una división, en donde está dividiendo la distancia que hay entre el punto y los demás en función de un valor. ¿Ya? Esta sería como la influencia. ¿Ya? Si yo hago crecer esto,
va a aumentar su radio de influencia, ¿ya? Mientras más lo grandes se fijan las que están hacia el exterior, eh, también son afectadas, digamos, por esto. Entonces, si yo lo achico, va a volver a esa relación de que las de afuera no las toca. ¿Ya? Entonces aquí hay una fórmula, ya con un tradicional sí condicional que sería un if, ¿ya? Y me dice que si el radio es mayor que la distancia multiplicada por 0,5, entonces, ahí hay una coma, entonces la distancia, o sea, el valor, digamos, va a ser igual a la distancia por 0,5, y si no es mayor, o sea, si fuese igual o menor, va a ser igual al radio, ¿ya? Entonces, eso establece los radios en función de los puntos de la matriz y en función de la distancia que está estableciendo con ese valor que le dio el mismo valor de la matriz. ¿Ya? Entonces, todos los algoritmos que tienen que ver con puntos de tracción funcionan de una manera muy similar. Con una matriz de elementos, un punto que se mueve por el espacio y una fórmula que controla la distancia de influencia, ¿ya? Y ya sea creemos esferas, ¿cómo se llama? Agujeros o em, superficies, ¿ya? Que es lo que vamos a hacer ahora. Eh, la gracia es que un elemento puede controlar y cambiar la forma en que se van creando y podemos obtener geometrías más específicas. Ejemplos de aquello. Algo que siempre, perdón, siempre ocupan, o un rato estuvo de moda, el acero perforado como el que tiene el GAM, esa es una mejor foto, ya tiene unos agujeros que son del mismo tamaño y algunos que son más pequeñitos. ¿Ya? En este caso hay una superficie que sería el panel, ¿ya? El panel a perforar, y tenemos unos agujeros que pueden estar hechos con círculos o incluso con esferas, ¿ya? Y hay unos que son más pequeños y otros más grandes. Seguramente es porque aquí hay o más de un punto de control o una línea, una relación con una curva, digamos, que controla el tamaño de esos círculos. ¿Ya? Entonces la definición de cuándo perforo más o cuándo perforo menos, incluso esto puede ser hasta una imagen. O sea, si retrocedo un poco más, a lo mejor hay una relación hasta con una imagen y mientras los píxeles son más duros, se perfora más, y si son más blandos, se perfora menos, no sé. Hay una relación ahí con algún tipo de elemento, y por eso que cambia, ahí se alcanza a ver en ese un poquito más, el radio o el diámetro de cada uno de esos círculos, y cambia también la imagen del perforado. Ese es un tipo de ejemplo de lo que pueden aplicar puntos de tracción. Otro ejemplo, no sé si me salga así tan directo. A ver. El otro día me trajeron un ejemplo, pero creo que lo eliminé. Creo que es un museo. No. Pero no sé si alguna vez han visto
Controles. Esto voy a dibujar con un color más claro. No sé si se va a ver aquí, no. Ahí. ¿Han visto unos edificios que parten, digamos, de una geometría bastante común, como puede ser un paralelepípedo rectangular, y son como recortados así por esferas? Y van quedando como unas cosas así. Entonces, al final, la forma final es como un poco así. No sé si alguna vez han visto, digamos, eso es como en elevación. Que en el fondo hay muchas esferas juntándose y de distinto tamaño, y después se sustrae, se intersectan, digamos, con el paralelepípedo, y el resultado se obtiene como esta geometría cortada. Entonces eso también tiene que ver con puntos de atracción, porque hay esferas que son más grandes que otras, y después hay una operación de sustracción. No, no recuerdo el nombre del museo en este minuto como para buscarlo. ¿Ya? Entonces vamos a construir otra definición para hacer un panel perforado. Yo voy a cerrar esto, no voy a guardar, voy a hacer uno nuevo, y vamos a hacer otra definición. Para esto voy a ocupar un paquete específico un poquito más adelante, que se llama ampersand. Ustedes lo pueden buscar aquí, en buscar un paquete. Se va a sincronizar primero, esperen a que lo haga porque si se adelantan no les va a buscar bien. Ya, una vez que está sincronizado, ustedes ponen ampersand y lo descargan y se instalan automáticamente, no hay que reiniciar el programa. ¿Ya? Si quieren también lo pueden hacer, reiniciarlo para que funcione bien, pero comúnmente no hay problema. Entonces lo que yo voy a hacer ahora, como esto va a ser un panel, para que dibujemos un poco antes, es crear, sigo dibujando con blanco, es crear dos líneas, ya, de las cuales voy a extrapolarlas, digamos, con un loft, o sea, voy a crear una superficie con dos líneas, o sea, si lo miro así como en isométrica, tengo dos líneas que finalmente las voy a unir y voy a crear una superficie. Y en el medio voy a colocar una línea, a ver, voy a hacerla de otro color, voy a colocar otra línea que voy a poder mover, ¿ya? Y en función de esa línea voy a poder controlar o influir en el tamaño de unos círculos, ¿ya? Que obviamente los voy a crear a partir de unos puntos, ¿ya? Y en función de esa línea van a cambiar su tamaño. Entonces, esto podría ser una línea más suelta o podría ser un punto, pero yo lo voy a hacer en función de una línea recta, ¿no?
Y después vamos a crear un recorte, o sea, vamos a recortar esa superficie con los círculos, entonces vamos a generar una superficie como agujereada, y después le vamos a dar un grosor. ¿Ya? Entonces, eso vamos a hacer primero. Déjenme borrar. Sacar esto. Déjenme. Esta es la definición que vamos a construir. ¿Ya? Es de ese tamaño. Y vamos a partir. Primero creando unos puntos. ¿No? Aquí. Ahí sí. Unos puntos. Voy a copiar y pegar. Entonces vamos a crear líneas. Entonces ya tengo 2 puntos para una línea. 2 puntos para otra línea. Y los últimos 2 puntos para la línea que va a ser de control. Vamos a generar algunos sliders. ¿Ya? Y vamos a generar unas líneas. Ya, esto ya lo habíamos visto. Entonces, tenemos este que por defecto, ¿no es cierto?, se coloca en el 000, están todos ahí montados uno arriba de otro, mientras yo no haga ningún cambio. Entonces yo voy a establecer una cierta, voy a configurar esto, está de 0 a 100, se lo voy a poner 60, ¿ya? Y voy a conectar esto aquí a la X, y voy a conectar este inicio y este final. Entonces tengo ahí un tamaño, una línea, perdón, que sería, va a representar, digamos, ese ancho del panel. Y la otra van a ser 3 líneas. Voy a copiar nomás. Voy a unir esto con este. No importa que me lance el error. Ya, es porque están en el mismo punto, en el mismo lugar, entonces no puede generarse la línea. Entonces voy a unir esto con lo de aquí, este con el de acá. Estoy creando posiciones solamente. Ahí se me creó la de al lado. Esto podría estar más lejos, unos 50. Entonces ahí tengo como el largo del panel, me voy a situar un poquito más arriba para que se entienda. Entonces con eso, con ese slider de arriba voy a definir como el ancho, ¿ya? Por eso que conecté los dos X, ¿ya? Y en este otro conecté el Y que va a manejar, digamos, el largo del panel. O sea, si yo hago crecer esto para acá, se va a mover hacia allá.
¿ya? Y si yo hago crecer esto, cambia su ancho. Entonces, por eso es que conecté los dos X y este le conecté los dos Y. Ya, y ahora yo voy a crear aquí también voy a utilizar el mismo valor que estoy usando para Y, para que vaya como creciendo consigo misma, digamos, y, o sea, con el panel, y voy a conectar los X para poder desplazarla en este ancho. ¿Ya? Ahí se mueve por esos lados, y como está conectada con los Y de acá, se mueve con el panel. ¿Ya? Entonces tenemos que este sería el ancho del panel, este sería el largo del panel, y este sería la línea de control. Ya, entonces esto lo voy a juntar, lo voy a agrupar, panel, ya, y este sería vamos a cambiarle el color. La línea de atracción. Entonces ahora viene lo que es un poco más complicado. Para poder crear una superficie, necesito que estas dos líneas estén en un solo nodo. Entonces, ¿se acuerdan cómo hacer eso? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo se llaman los elementos o la función, digamos, que permite tener más de un solo resultado? ¿Qué pasa cuando yo tengo más de un resultado aquí? Aquí tengo uno solo. ¿Cómo se llama cuando tengo más de uno? A ver, por lista. ¿Francisca? Sí, profe. ¿Y cómo se llama cuando tengo más de un resultado? Mm, no lo sé. ¿Quién más? ¿Alguien? Una lista. Ya, ya, súper simple. Si tengo uno, tengo una unidad, y si no, tengo una lista. Y para juntar dos elementos en un solo nodo, tengo que hacer una lista. Y ya habíamos visto el nodo listCreate. Ya, le agrego ahí otro puerto con el símbolo más, y con eso los puedo unir, y ahora tengo dos. ¿Ya? Y si recuerdan, también tenía las posibilidades de tener más de una lista dentro de una lista. O sea, están las listas anidadas, que es las listas de listas. Con eso yo ya puedo crear una superficie.
Ya, si yo escribo surface, ya, hay varias posibilidades de hacerlo. Yo voy a hacer esta que se llama by love. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí me pide, ahí dice entrada, me dice cross sections, que son las curvas, o sea, líneas. ¿Ya? Cross section es perfiles, entonces él va a usar las líneas como perfiles y en función de eso va a unirlos y la salida que se obtiene es una superficie. ¿Ya? Entonces, los cross sections serían estas líneas y automáticamente se crea esta superficie. Como está conectada con esas líneas que serían los perfiles, si yo cambio el ancho ya, o cambio el largo, siempre se va a estar generando esa superficie. Ya está definida por esos puntos. Ahora, lo que yo tengo que hacer, voy a dejar esa línea un poquito más al centro para que se entienda lo que vamos a hacer más adelante. Lo que yo quiero hacer es encontrar puntos en esta superficie. Pero ya no me basta con hacer una matriz de puntos en el espacio, sino que quiero que estén pegados, digamos, a esa superficie, que si yo hago crecer la superficie, los puntos se adapten a ese crecimiento. Entonces los tengo que escoger en esa superficie, y siempre que ustedes quieran escoger elementos que estén, o quieran encontrar elementos que estén en otro, ¿ya? Por ejemplo, si yo quiero escoger puntos que están en esa línea, o puntos que están en esa superficie, lo que yo tengo que hacer siempre tiene que ver con los add parameters, ¿ya? Porque está en el elemento, ¿ya? Está el point add parameter que está en una curva, este me pide una curva, y este me pide una superficie, ¿ya? Como estamos trabajando con superficie, voy a usar este, porque es lo que me va a funcionar. Entonces lo primero que vamos a hacer es conectarle esta superficie, y después me pide las coordenadas U y las coordenadas V o B corta, ¿ya? Esas coordenadas es como el X y el Y de la ubicación en el espacio, pero tienen que ver directamente con una superficie, ¿ya? Las coordenadas U y las coordenadas V tienen que ver con su dominio, por decirlo así, y independiente de la forma que tenga, si es curva o libre en el espacio, siempre va a estar en un sentido las coordenadas U y en el otro las V. Ya eso lo vamos a manejar con un rango, ¿ya? Vamos a dividir. ¿Por qué con un rango? Porque tenemos un fin del elemento, entonces la idea es manejarnos dentro de ese espacio. A diferencia de la secuencia va creciendo, ¿no es cierto? Y no conocemos el final de, del resultado. Ya eso ya lo habíamos conversado un poco antes, eh, en el sentido de, lo voy a mostrar de nuevo. Ya la diferencia entre rango y secuencia es que esto viene con unos valores por defecto. Si bien aquí ambos me están creando un resultado similar, que son 10 elementos, y este va del 0 al 9, y este va del 0 al 9, los valores que se están ingresando aquí deberían ser los mismos. Pero aquí en el final cambia, ¿ya? Entonces este parte de 0, al igual que este, pero este
el amount tiene que ver con cuántas veces se repite la operación. O sea, 10 veces. Y el paso es cuánto avanza, ¿ya? Entonces, aquí está avanzando de a 1 y se repite 10 veces. Entonces, hace la operación de 0, 1, 2, 3, 4, avanzando de a 1 10 veces. Y por eso que llega del 0 al 9. Pero la diferencia de esto es que parte del 0 y llega hasta el 9 como límite, como fin. ¿Ya? Entonces, si nosotros tenemos acá un rango, que sería el U y el V, o sea, U, que es todo ese largo, y B, que es todo este largo, sería nuestro rango, nuestro inicio y nuestro fin. ¿Ya? Y el paso sería cuántas veces vamos a dividir dentro de ese rango. O sea, si yo ahora aquí, no voy a hacer un slider para que sea más gráfico. Si yo este paso lo agrando, fíjense que disminuye la cantidad de elementos. ¿Ya? ¿Por qué disminuye? Porque va avanzando siempre del 0 hasta el 9. ¿Ya? No puede avanzar más del 9. Entonces, si yo le digo que vaya de 2 en 2, me va a hacer 5 números, que va a ser 0, 2, 4, 6, 8, y hasta ahí no va a llegar. Si yo le digo que el paso sea de A3, va a ser 0, 3, 6, 9. Y así, si yo voy agrandando el paso, menos resultados voy a obtener. ¿Ya? A diferencia de la secuencia, que mientras más agrande el paso, ¿ya? Más, perdón, no el paso, sino que el amount, ¿ya? Mientras más agrande el amount, más grande e infinito va a ser esto. O sea, aquí no conocemos el resultado. Entonces yo voy a generar un rango para dividir esta superficie dentro de ella, y lo voy a hacer no con el nodo rango, sino que con un code block, que también hemos visto cómo hacer un rango con el code block. ¿Por qué no me escribe? Ahí sí. Entonces yo voy a partir del 0.1 y voy a llegar al 0.9. ¿Ya? ¿Por qué del 0.1 al 0.9? Porque siempre estos dominios, ya del U y del V, van del 0 al 1. ¿Por qué del 0 al 1? Piénsenlo como en porcentaje. ¿Ya? 0% y el 1 vendría a ser el 100%. Entonces, si yo lo hago del 0.1 al 0.9, se va a mover desde el 10% hasta el 90%. Entonces voy a tener una especie de margen. ¿Ya? ¿Se entiende eso? ¿Se entiende? Sí, profe. Ya. ¿Y cuántas veces lo voy a hacer? Yo pongo aquí el número gato, o sea, perdón, el símbolo gato, el hashtag, y le voy a decir que lo voy a repetir 10 veces. Entonces yo voy a conectar eso en ambos sentidos, y primero, si se fijaron, me generó las U. Ya, si yo conecto a esto y lo conecto en las V, es el otro sentido. ¿Ya? Y si lo conecto en ambos,
ya me va a generar esa diagonal, igual que cuando hacíamos la matriz de puntos. ¿Ya? ¿Alguien se acuerda cómo distribuirlo en todo el panel? Falta estudiar, chicos. Las últimas definiciones es bien cabrona y no van a tener mucha ayuda. El encaje de producto vectorial es el que nos va a ayudar a distribuir esto en toda la superficie. Si recuerdan, se representa en esta esquina, y si yo hago clic derecho, lo puedo manejar entre el más corto, que sería la posibilidad más de menos cantidad de elementos, el más largo, que sería el que estaba representando ahora, y el producto vectorial sería una matriz, porque está evaluando todas las posibilidades que existen para eso. ¿Ya? Y aquí se ve el margen, que tiene que ver con 0,1, porque está partiendo aquí, ¿ya? Y 0,9 en el otro sentido. Entonces tiene como un margen hacia el exterior. Esto, hablando de listas, ya me está generando una lista de puntos que está a su vez subdividida en más listas. O sea, tengo una lista que está aquí en el nivel 3, es como tener una bolsa y adentro otras bolsas. ¿Ya? Entonces tengo 3 niveles de elementos. Si yo llego y conecto esta información directamente para crear círculos, ¿ya? Por ejemplo, si yo digo círculos, ¿ya? Me los va a generar de esa manera. Voy a darle un radio por mientras, que no va a tener relación todavía con el punto de control. Number, no. Mucho. Eso era lo que tenía. Entonces, lo que vamos a hacer es generar esos círculos y después intersectarlos. Pero la gracia es que cuando yo esté conforme con una definición, lo voy a cortar. El problema, ¿no es cierto? Para crear estos círculos, hasta ahí no tuve ningún drama. ¿Ya? Pero lo que yo voy a hacer es generar una distancia, o sea, voy a establecer que desde esta línea exista una influencia, ¿no es cierto? Que tenga relación con estos puntos y con el radio, perdón, con el radio de los círculos. Entonces, hay un nodo que se llama distance, a ver, distance, que es este, el distance to. Ya que, ¿qué es lo que me pide? Una geometría y después
otro valor que también es geometría. Y lo que me entrega, ahí dice double, ¿ya? Lo que me entrega son números. ¿Ya? Entonces, que esos números vendrían a ser la distancia entre un elemento y otro. Entonces yo voy a escoger ese. Y voy a conectar estos puntos. Voy a ver primero que lo voy a fijar ahí para ver qué me está entregando. Y en otro, que sería la otra geometría, voy a conectar la línea de control, ¿ya? Y el problema va a empezar aquí, porque si yo conecto esto aquí a los radios, me va a empezar a generar este problema, que se van a enredar un poco las listas de elementos. Entonces lo que yo voy a hacer, y eso es porque tengo listas de listas, ¿ya? Que vienen de aquí. Entonces lo que voy a hacer es aplanar esa información. Entonces voy a conectar esto, y esto mismo lo voy a conectar aquí y aquí. ¿Ya? Y esto ya no me sirve. ¿Ya? Entonces ahora si se fijan, la información que sale, a diferencia de esto que era una lista con listas, ahora es simplemente una sola lista y están todos en una sola bolsa, por decirlo así. Eso es lo que hace Flatten. ¿Ya? Y como me está generando unos tamaños muy grandes, vamos a hacer una operación antes de conectarlo al radio, que sería como para controlar un poco el tamaño. Lo que yo voy a hacer es un mapeo, ¿ya? En función de un rango. Entonces voy a, perdón, aquí un remap, ¿ya? Que sería en función de un rango, que sería este, remap range, ¿ya? Lo que hace es cuando tengo, así, igual como se ve en el icono ahí, dice que ajusta los valores, o sea, si yo tengo una cantidad de valores que es muy alto, puedo mantener la misma proporción que tienen, pero bajarles, digamos, la intensidad, ¿ya? El remapeo es simplemente que los vuelve a numerar, ¿no? Vamos a ver lo que va a hacer. Entonces yo conecto estos números. Ya voy a... esto está por defecto de 0 a 1. ¿Ya? Entonces si se fijan, está achicando todos los valores y haciendo un remapeo. Yo voy a controlar eso para que sea un poquito más alto, lo voy a hacer de 0.5 a 1.5. ¿Ya? Y ahí tengo dos nodos, este va a ser el mínimo y este va a ser el máximo, para que no sean tan pequeños. ¿Ya? Entonces bajamos todos estos números y los metimos dentro de este rango. Los que eran menores los acercamos más al 0.5 y los que eran mayores más al 1.5. Entonces no hay números distintos a los que no estén en este rango. Ya, eso fue lo que hice. Independiente de que aquí estos números fueran muy altos, aquí por ejemplo 13, ¿ya? ¿Qué otro número aparece más alto? 11, 8, 5, ¿ya? Y eso lo remapeé, o sea, lo volví a escribir en la misma proporción
pero en un rango de entre 0,5 y 1,5. Entonces eso lo conecto aquí, y ahí sí tengo un tamaño que puedo controlar en la superficie. ¿Ya? Entonces lo único que fue, la operación matemática que hice fue un remapeo, ¿ya? Un volver a escribir. Entonces, bueno, ahí ya se alcanza a ver que tenemos, mientras más cerca de la línea, más pequeño es el círculo, y mientras más lejos de la línea, mantiene su radio. Entonces, si yo muevo esto de un lado a otro, puedo ver que se comporta de buena manera. Yo lo voy a dejar ahí. Y lo que voy a hacer ahora es recortar esta superficie, que sería intersectar esta superficie con esos círculos. Entonces, para eso voy a hacer un trim. Que debería ser este. Aquí es donde vamos a ocupar el paquete. ¿Ya? Y si se fijan, ese es el símbolo del paquete, que es como una especie de pieza de puzzle. ¿Ya? Y me parece que es este. ¿Ya? Y ahí, a diferencia de los nodos que son nativos de Dynamo, tienen un icono que es bastante representativo de lo que hace. Y este dice Custom Node, ¿ya? O sea, un nodo predefinido. No está tan especificado, incluso dice entrada ninguno y salida ninguno. Pero si yo lo pincho, en realidad es porque no configuraron de buena manera esa descripción solamente. Tengo entradas, una superficie. Para intersectar, digamos, tengo unas curvas, que serían los elementos que me van a cortar, por eso que dice trim curves, ¿ya? Y unos puntos. Entonces, los puntos van a ser los que están aquí en la superficie, que serían estos que vienen del flatten, aquí, esos. Las trim curves serían los círculos, ¿ya? Y la superficie sería esta que está por acá, ya, ahí está haciendo la operación. Ya, todavía no veo nada porque tengo prendida esta superficie. Y se nota que hay dos superpuestas. Entonces, si yo esta la apago, voy a ver esta que es la que está perforada. ¿Ya? Y esto también cambia en conjunto con el resto de la operación. ¿Ya? Y lo último que vamos a hacer es darle un espesor. Que sería esto. Ya entrego la superficie y ahí ya se ve que viene por defecto con un valor 1. Entonces, aquí yo podría hacer un... Si yo digo que, que estoy en milímetros, por ejemplo, y digo que sea de 5 milímetros,
Esto lo podríamos aquí en Revit. Voy a gestionar las unidades. Voy a ponerlo en milímetros. Recuerden que Dynamo tiene las mismas unidades que Revit. Entonces, si yo utilizo las unidades de Revit y digo ahora, entonces puedo decir que, no sé, el ancho del panel sean 60 centímetros, 600, o mejor 40. Se va a demorar un poquito. Ojalá no se me caiga. Por 40 por 90 podría ser. Y ahí faltaría controlar el radio de los circulitos, que está muy pequeño. Eso sería aquí. Ya veamos. A ver si decimos entre un rango entre una broca de 10 milímetros. Entre 10 y 25. Vemos qué sale. Mucho 25 parece. Veinte. 22 creo que hay broca. Y de 8. ¿Va? No, todavía sigue siendo muy grande. De 16. Es pesadita la operación por el tamaño que estamos haciendo. Ahí está mejor. Ya, entonces ahí tenemos nuestro panel perforado. Ok, que tiene ganas de tener más puntos. Entonces podríamos aquí en vez de 10 ponerle 15. Se está demorando, ojalá no se me caiga. Ya, no. Muy grande. Pero ahí están un poquito más juntos.
se ve un poquito más lleno. Y podríamos... quitarle un poquito del margen. Está más cerca del borde. Y voy a disminuir un poquito el círculo. Va. Entonces aquí sería 14. Estos serían como los tamaños de las brocas con las que yo voy a perforar. Aunque son rayos, debería trabajar con la mitad del tamaño del... Entonces debería ser 4. Y este debería ser 7. 8 para que sea de 16. A lo mejor queda muy chica. Chiquitita. Y a lo mejor aumentando la cantidad podría ser más manejable. ¿Ya se entiende? El control que podemos tener del algoritmo. Entonces todo esto tiene que ver con la línea. Este es el recorte. Esos son los círculos. Y esta es la superficie. ¿Ya? ¿Alguna duda con esta definición? ¿Ninguna? Ya, yo voy a guardar esto como... Ya, por el tiempo, para no dejar la definición a medias, solamente la voy a explicar, la que vamos a hacer ahora. Voy a seguir trabajando con puntos de atracción, pero ahora voy a hacer algo más complejo, que sería una fachada con elementos verticales que estén girados, ¿ya?, en función de un punto de atracción que podría ser, por ejemplo, la luz solar, por donde le llega más sol. Entonces, si yo quiero abrir
más esos elementos hacia el punto donde debería estar más soleado y cerrado a los puntos donde debería estar menos soleado. Por ejemplo, si yo quiero una fachada norte un poco más abierta, y la fachada poniente, que es cuando llega el sol, llega un poco más pesado, un poquito más cerrada y más controlada. Entonces, eso es lo que voy a hacer, un ejercicio de lamas giradas y atraídas, digamos, por un punto de atracción. No hay como una buena imagen. Ya, ahí hay otra de celosía perforada. Ya, entonces eso es lo que voy a hacer. Ya, y voy a dejar al tiro armada la matriz de puntos, que sería, ¿no es cierto?, siempre un punto para hacer nuestra matriz. Ya sabemos que siempre para hacer matrices el encaje al tiro tiene que ser producto vectorial. Se lo pueden cambiar inmediatamente. Entonces voy a hacer dos rangos de nuevo para poder controlar mis mi ancho y mi alto. Entonces mi ancho va a ser el X y mi alto va a ser las Z. Entonces ya tengo una matriz en ese sentido. Pero por supuesto tengo que colocar los sliders para poder manejarla. Entonces yo voy a colocar esto ya, y un 0 que sería nuestro inicio para ambos, como un punto inicial. Ya, el largo va a definir, digamos, la parte horizontal de la fachada, y el alto, digamos, la parte vertical. Entonces, vamos a tener un largo de la fachada, o sea, si lo conociéramos, podríamos colocar la medida exacta del largo, ¿ya? Y en el largo vamos a dividir por paneles, ¿no es cierto?, que serían estas lamas, en función de ese largo. O sea, la cantidad de paneles en la que vamos a definir como paso, que a la larga van a estar definidos más que por la cantidad, va a ser como el ancho del panel. Y eso nos va a dar un resultado de una cantidad de paneles. ¿Ya? Entonces yo voy a conectar el largo, va a ser el fin. O sea, qué tan largo va a ser, supongamos que es una fachada de 10 metros, o ya, de 10, partamos con 10 metros para que no piense tanto. Y el ancho del panel, digamos que es de 70 o de 60 centímetros. Entonces ahí, si se fijan, se va controlando cada vez más el distanciamiento entre los puntos. Después vamos a ver cómo generar el panel. Entonces aquí los otros sliders sería el alto de la fachada. Aquí si yo lo conecto aquí, esto va a empezar a crecer hacia arriba. Ya, porque está conectado a las zetas. Y entonces si yo le digo a esto que la fachada tiene 40 metros de alto, ya va a ser un poco alto para el ejercicio, digamos, dije de 10, 30, ahí para que o hagámosla más ancha que... más ancha que alta.
Y este sería el alto de los paneles. Ya que digamos que sea de, sí, de 60 de 1.4. Ya, entonces ahí tenemos dividido esto, avanza cada 60 y sube cada 1.4. Entonces esa es la cantidad de puntos que tenemos para poder definir el tamaño de lo que van a ser nuestras lamas. Ya. Como son las 9:22 y para que no se corte la definición, la voy a dejar hasta aquí y nos vemos en el bloque siguiente.